Descubre las 5 lecciones sorprendentes del estoicismo, transforma tu vida y gana en soledad. Alejandro, un joven de 25 años, se encontraba en una encrucijada llena de ansiedad y desasosiego. Desde pequeño, había sido el orgullo de su familia, un soñador con el corazón palpitante de esperanza. Cada domingo, en su pequeño pueblo de México, el aroma de los tamales recién hechos y las risas familiares lo envolvían como un abrazo cálido. Pero ahora, alejado de su hogar, se sentía como un barco a la deriva en medio de un mar tormentoso. La gran ciudad lo había recibido con un frío que se colaba en su alma, y la indiferencia de las personas lo hacía sentir insignificante. En su apartamento vacío, la soledad lo devoraba. La humildad de su hogar contrastaba con el brillo distante de rascacielos que se alzaban como gigantes indolentes. La competencia era implacable, y cada día que pasaba, sus sueños parecían desvanecerse. La noticia de la enfermedad de su madre llegó como un trueno que lo sacudió por completo. El dolor y la responsabilidad se entrelazaron en su pecho, dejándolo dividido. Debería buscar el éxito que anhelaba o regresar a la calidez de su hogar, donde su madre lo necesitaba. Mientras limpiaba su habitación, sus ojos se posaron en una carta amarillenta de su abuelo. Su corazón se aceleró al leer aquellas frases que resonaban en sus recuerdos. Acepta la adversidad, Alejandro. La vida es una lucha, pero siempre debes permanecer firme en tus principios. Aquel mensaje lo tocó profundamente. Decidido, comenzó a explorar 5 lecciones del estoicismo que su abuelo había compartido con él, buscando respuestas entre el caos que lo rodeaba. En momentos de reflexión, los domingos de su niñez regresaban a su mente, la abuela contando historias de esfuerzo y comunidad, donde cada risa y lágrima contaban lecciones de vida. Sin embargo, la realidad lo golpeaba duro, sus esfuerzos pasaban desapercibidos, y sus amigos eran sombras que se desvanecían. La desesperación crecía, y cada día se sentía más olvidado. Un día crucial, el mundo se detuvo cuando su proyecto, su pasión, fue presentado como un logro ajeno. La ira hervía en su interior, el rencor casi lo consume. Pero se detuvo, recordando las enseñanzas de su abuelo. En lugar de buscar venganza, eligió la dignidad. Con voz firme, expuso su participación, dejando claro su esfuerzo. Sus compañeros, inicialmente ciegos, empezaron a notar la fuerza y autenticidad que emanaba de él. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, pero justo cuando pensaba que el reconocimiento había llegado, su teléfono sonó. Era su hermana. El aliento le faltó. Su madre había empeorado. Con el corazón acelerado, Alejandro sintió que se le desmoronaba el mundo. Ahí estaba, parado ante la terminal de autobuses, sintiendo el peso de su decisión. ¿Dejaría todo atrás por su familia? El futuro era incierto, pero los valores que lo habían enseñado desde niño latían en su pecho, recordándole que la familia siempre vendría primero. La incertidumbre lo envolvía, mientras se aferraba a la esperanza de que, quizás, podría encontrar una forma de unir esos dos mundos tan diferentes. El bullicio de la terminal lo rodeaba, una sinfonía de voces ansiosas y maletas que golpeaban el suelo. Alejandro sentía que el mundo giraba alrededor de él, mientras su mente se debatía entre la decisión correcta y la presión del momento. Su hermana había dicho que su madre necesitaba ayuda, sin embargo, él también tenía sueños que estaban a punto de florecer en la ciudad. Mientras esperaba el autobús, el recuerdo de su infancia lo invadió. La imagen de su madre en la cocina, preparando platillos que llenaban la casa de aromas familiares, lo hizo sentir un nudo en la garganta. La risa de su hermana resonaba en su mente, recordándole que el tiempo es frágil y que las oportunidades a menudo son efímeras. Pero aquí, en esta estación abarrotada, la angustia lo envolvía como una niebla densa. ¿Qué haría mi abuelo?, se preguntó. Las palabras de aquel viejo sabio resonaban en su mente mientras buscaba claridad. Los desafíos son parte de la vida, Alejandro. No hay éxito sin sacrificio. La voz interna de su abuelo se convirtió en su brújula, guiándolo a través del torbellino emocional que lo asediaba. Finalmente, el autobús llegó. El sonido de los motores y el olor a diésel le recordaron la inminencia del viaje.
Con cada paso hacia esa máquina metálica, sentía que su corazón latía con más fuerza. Pero justo cuando estaba a punto de subir, se detuvo y giró. La verdad lo golpeó con una intensidad abrumadora, no podía abandonarlo todo. Tenía que regresar a su hogar, donde su familia lo necesitaba. El viaje fue un mar de pensamientos. Miraba por la ventana, observando el paisaje cambiar, mientras el asfalto de la ciudad se desvanecía en las verdes tierras de su pueblo. Su mente se llenó de imágenes felices, las reuniones familiares, las fiestas de 15 años, incluso las broncas con sus primos, que ahora parecían tan lejanas. En cada kilómetro, su resolución se fortalecía. A su madre la necesitaba más que nunca. Cuando finalmente llegó, lo recibieron los mismos abrazos que solían envolverlo de niño. La fragancia de los tamales se mezclaba con la calidez del hogar, pero algo en el aire era diferente. La casa, ahora más silenciosa, tenía una sombra que le pesaba en el corazón. Encontró a su madre en su habitación, rodeada de amor, pero también de una tristeza que se había apoderado de su ser. «El tiempo ha pasado rápido», murmuró su madre cuando lo vio. Sus ojos, una mezcla de amor y dolor, le dijeron lo que las palabras no podían expresar. En ese instante, Alejandro sintió que había tomado la decisión correcta. No era solo por su madre, sino por los lazos que los mantenían unidos en la adversidad. Decidido a hacer lo que fuera necesario, se arremangó. A partir de ese día, haría todo lo posible no solo por su madre, sino por la familia que siempre lo había apoyado. Comenzó ayudando en casa, buscando maneras de afrontar la enfermedad mientras, al mismo tiempo, se mantenía firme en sus aspiraciones. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la situación se tornaba más complicada. La enfermedad no daba tregua, y cada pequeño avance parecía venir de la mano de 2 pasos hacia atrás. Alejandro se sentía abrumado por la carga emocional y comenzó a cuestionar si realmente podría seguir adelante con sus sueños mientras era todavía el pilar de su familia. De repente, su teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de su trabajo. Una propuesta que podría cambiarlo todo. ¿Podría la vida ofrecerle una salida mientras él intentaba sobrevivir en medio de la tormenta personal que enfrentaba? La incertidumbre se apoderó de él una vez más. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿sería capaz de equilibrar ambas vidas sin perder lo que más amaba? El ruido de la casa era diferente ahora. Alejandro se sentó en la mesa, viendo a su madre intentar comer un poco de arroz, pero ella apenas podía concentrarse. A veces, su mirada se perdía, como si viajara lejos de aquel lugar. Él sintió el peso de su tristeza envolviéndolo. Sus hermanos, que antes compartían risas y sueños, se habían convertido en sombras, cada uno lidiando con su propio dolor. Mientras la tarde se desvanecía, Alejandro comenzó a leer el mensaje en su teléfono. La propuesta prometía un ascenso, uno que había esperado tanto tiempo. Sin embargo, ¿qué implicaba? Más horas de trabajo y, posiblemente, menos tiempo en casa. La balanza entre su ambición y su responsabilidad familiar se balanceaba peligrosamente. No puedo dejarla, se decía a sí mismo, una y otra vez. Él sabía que su madre lo necesitaba más que nunca. Sin embargo, al mismo tiempo, un susurro en su interior le advertía que esta podría ser la oportunidad que transformara su vida. La lucha entre hacer lo correcto por su madre y perseguir sus sueños se magnificaba con cada instante que pasaba. Más tarde, al caer la noche, su madre se recostó en el sofá y Alejandro se sentó a su lado. Este era un momento raro. Antes, siempre había sido ella quien le leía cuentos, quien lo hacía sentir seguro. Ahora, todo dependía de él. Las palabras se atascaban en su boca, pero finalmente musitó: «Mamá, ¿cómo puedo ser fuerte y no dejarte en el camino?». Ella lo miró con ojos cansados, pero en ellos había un brillo de comprensión. «Hijo, la vida siempre te pondrá en una balanza. Debes encontrar tu camino, pero no olvides de dónde vienes. Nunca mires hacia atrás con arrepentimiento». Era un consejo que resonaba profundamente en él, y por un momento, la tensión se relajó. Con el pasar de los días, Alejandro intentó encontrar un equilibrio. Se despertaba temprano para ayudar a su madre antes de ir a trabajar. Las sonrisas que lograban compartir, aunque breves, eran su salvación. Cada rayo de sol que iluminaba su hogar parecía traer consigo un nuevo amanecer. Sin embargo, la angustia seguía acechando como un espectro. Uno de esos días, su madre tuvo una crisis. El aire se volvió denso y los gritos apagados de su hermana resonaban por la casa. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Echar mano a su teléfono, buscar ayuda a su madre o también la llamada que podría cambiar su vida.
Todo se sentía igualmente vital. Entre el caos, su teléfono vibró nuevamente. Era su jefe, preguntándole si podía hablar urgentemente. El corazón de Alejandro latía con fuerza. La desesperación por su madre se cruzaba con la oportunidad que tanto había deseado. Necesito decidir rápido, se dijo, con la mente hecha un torbellino. ¿Acaso este era el momento para marcar una diferencia en su vida o simplemente otra forma de escapar? La imagen de su madre llorando por su salud y su posible futuro se difundió en su mente como una tormenta. En esa fracción de segundo, tomó una decisión audaz. Se levantó, decidido a afrontar los dos mundos con valentía. ¿Pero cómo? Mientras se preparaba para salir, su hermana lo miró con preocupación. Alejandro, ¿estás seguro de lo que harás? Le preguntó con una mezcla de esperanza y temor. Con una sonrisa forzada pero decidida, él respondió: esta es una batalla que no enfrentaremos solos. Así comenzó su jornada hacia lo desconocido, un camino que prometía desafíos y la posibilidad de redención, pero el verdadero dilema estaba aún por llegar. En su mente resonaba una pregunta crucial: ¿podría encontrar la fuerza suficiente para cambiar su vida y salvar a su familia al mismo tiempo? La vida no le brindaría respuestas fáciles. Y con este nuevo desafío ante él, la pregunta flotaba en el aire: ¿habría realmente una forma de salvar a todos y aún así soñar? La mañana llegó con una calma tensa en el aire. Alejandro se despertó antes de que el sol iluminara por completo su habitación. Era uno de esos días en los que sentía el peso de la tarde anterior aún presionando sobre su pecho. Con un suspiro profundo, se levantó de la cama y se preparó para afrontar la jornada. Mientras se vestía, su mente seguía dando vueltas a la conversación con su madre y las decisiones que aún necesitaba tomar. Al salir de su habitación, el aroma del café recién hecho lo recibió cálidamente. Se sentó a la mesa y vio a su madre, aún en pijama, intentando preparar el desayuno. La imagen de ella luchando contra el día a día lo llenaba de tristeza y determinación al mismo tiempo. Hoy voy a hacer algo diferente, pensó mientras la observaba. Después del desayuno, decidió que era el momento adecuado para realizar una visita al médico. Sabía que eso podría ayudar a su madre y liberar un poco la tensión en casa. Con la firmeza en su decisión, tomó el teléfono, buscó la información y programó una cita para el día siguiente. Sabía que esto no resolvería todo, pero era un paso, y a veces, un paso era suficiente para generar un cambio. Mientras se dirigía a su trabajo, sintió el impulso de usar su tiempo libre para explorar más sobre el ascenso. En su mente, la oportunidad y el miedo danzaban en un tira y afloja constante. ¿Qué puedo aprender de esto?, se preguntó mientras el camino al trabajo se deslizaba por su ventana. Recordó las palabras de su madre y cómo la vida siempre entregaba lecciones en medio del caos. Eso le dio fuerzas. Ese día, se sumergió en su labor con renovado fervor. Era como si cada tarea realizada le acercara un poco más a su sueño, y sin embargo, su mente no descansaba del todo. Cuando se presentó la pausa de café, se encontró con su compañero de trabajo, Carlos. Un hombre que había vivido experiencias similares y que, a menudo, ofrecía palabras de aliento. «Alex, ¿te has decidido por el ascenso?», le preguntó Carlos con curiosidad. Alejandro dudó, sintiendo cómo el peso de su respuesta podría cambiar la percepción de su mundo. «Estoy en eso. Pero también debo cuidar a mi familia. No quiero dejar de ser su soporte», confesó. Carlos lo miró con comprensión. «A veces, tenemos que tomar riesgos para conseguir lo que queremos. Eso no significa que pierdas a tu familia. Tu madre debe sentirse orgullosa de ti y de lo que estés construyendo. No lo olvides». Las palabras de su compañero lo tocaron profundamente. Era cierto, los sueños no se lograban a costa de los seres amados, sino en conjunto con ellos. Alejandro se sintió más liviano al entender que su lucha no estaba ligada únicamente a su propia ambición, sino a un futuro mejor para todos. La tarde llegó con su propio conjunto de desafíos. Al regresar a casa, se encontró con su madre mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos. Se le acercó y tomó su mano. «Mamá, estoy pensando en dar un paso importante por nosotros. ¿Estarías de acuerdo en que busque ese ascenso?», preguntó con el corazón palpitando. Ella volvió la vista hacia él, y en su mirada encontró un destello de orgullo y amor. «Hijo, siempre querré verte volar alto. Hazlo con el corazón y sabrás si es el momento correcto», respondió, su voz temblando levemente. Mientras la noche caía, un nuevo horizonte se dibujaba en la mente de Alejandro. Sabía que la batalla no sería sencilla y que el camino seguía lleno de incertidumbres.
pero con cada desafío sentía que su fuerza crecía. Sin embargo, justo cuando se preparaba para descansar, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era un recordatorio del médico sobre la cita programada para su madre. Pero había una nota inquietante. Urgente, se requiere evaluación médica inmediata. Su corazón se detuvo por un instante. ¿Cómo tomaría la noticia su familia? ¿Acaso esto cambiaría el rumbo de su ya complicado día a día? La incertidumbre se apodera de él mientras se preguntaba si podría manejar todo esto. La lucha por el futuro y la salud de su madre se unían en un cruce peligroso. Y así, con la noche envolviendo la casa en un silencio tenso, una sola pregunta resonaba en su mente: ¿estaría preparado para enfrentar lo que vendría? Alejandro se quedó congelado al recibir el mensaje. Su mente estaba llena de posibles escenarios, todos ellos aterradores. La idea de que su madre pudiera enfrentar una preocupación de salud mayor lo hizo sentir como si un frío glacial se apoderara de su pecho. Los recuerdos de su infancia, cada sonrisa, cada risa compartida, comenzaron a derrumbarse en un torrente de ansiedad. El reloj en la pared marcaba las 8 de la noche, pero para él, el tiempo se había detenido. ¿Y sí? Comenzó a pensar, pero rápidamente se reprimió, negando con la cabeza. Giró su teléfono entre sus manos, sintiendo el peso de la incertidumbre. Era frustrante. ¿Por qué no podía haber un camino más claro? ¿Por qué debía enfrentar todo esto justo cuando sentía que comenzaba a avanzar? Con un impulso, se levantó del sofá y se dirigió a la cocina, buscando consuelo en algo familiar. Tomó una taza de café y dejó que el aroma lo envolviera. La luz tenue de la lámpara iluminaba parcialmente el espacio, creando sombras que danzaban en las paredes. Sabía que no podía dejarse consumir por el miedo, tenía que ser fuerte. Su madre necesitaba que él mantuviera la calma, decidió darle una llamada a su madre, necesitaba saber cómo se sentía. Mamá, dijo con la voz cargada de preocupación, ¿estás bien? Acabo de recibir el mensaje sobre la cita. Su madre contestó con un tono más tranquilo del que él esperaba. Ay, hijo, es solo una evaluación más. No te preocupes, pero Alejandro no podía evadir el nudo en su estómago. ¿Qué significa que sea urgente? No comprendo. La voz de su madre se endureció ligeramente. A veces, solo quieren asegurarse de que todo esté en orden. No hay que alarmarse, respondió con un tono firme, pero Alejandro podía escuchar la fragilidad detrás. La preocupación se colaba entre sus palabras como una sombra. Te acompaño mañana, dijo él, decidido. No iba a permitir que ella enfrentara esto sola. La voz de su madre se suavizó, y por un instante, ambos compartieron ese silencio reconfortante que solo tienen los que se quieren. Fue un momento de conexión y comprensión. No se necesitaban muchas palabras, solo estar el uno para el otro. Al finalizar la llamada, Alejandro se sentía un poco más aliviado, pero la inquietud no desaparecía por completo. Esa noche, se arropó en la cama sintiéndose más vulnerable que nunca. Pensó en el ascenso, en su madre y en cómo la vida parecía estar repleta de decisiones imposibles. La lucha por el futuro de su familia empezaba a sentirse abrumadora. En su mente, la conversación con Carlos resonaba una y otra vez. A veces, hay que arriesgarse. Pero, ¿hasta qué punto debía arriesgarse? ¿Cómo podía construir un futuro sin comprometer lo que más ama? Se dio cuenta de que, aunque la vida seguía presentando incertidumbres, había algo que sí tenía claro: su compromiso por su familia no podía romperse. Las horas avanzaron lentamente y, cuando finalmente se rindió al sueño, un nuevo mensaje interrumpió su descanso. Su corazón volvió a acelerarse al abrirlo. Era un mensaje de su jefe, un recordatorio sobre la reunión crucial de la próxima semana, donde se anunciarían los candidatos para el ascenso. ¿Qué haré?, pensó angustiado. El día a día se le presentaba más complicado que nunca. Una inminente decisión sobre su carrera y la salud de su madre pendían sobre su cabeza como una espada de Damocles. Sin embargo, en medio de esa tormenta, una chispa de determinación empezó a brillar. Tenía que encontrar ese equilibrio entre lo que deseaba y lo que su familia necesitaba. Con una nueva claridad, se sentó erguido en la cama y se preguntó, ¿qué significará esto para mí? Y así, mientras la incertidumbre se cernía sobre su corazón, un desafío más surgía: ¿sería capaz de enfrentarlo todo sin desmoronarse? La vida estaba a punto de exigírsele más que nunca y, sin embargo, lo único que podía hacer era prepararse para cada paso que se avecinaba. La lucha apenas comenzaba, y Alejandro sabía que no estaba solo, pero sería suficiente.
¿Esa fuerza compartida para superar lo que venía? Alejandro despertó antes de que el sol empezara a asomarse por el horizonte. La bruma de la noche aún pesaba en el aire, pero su mente ya estaba a 1000 por hora. Miró el reloj, eran las 5 de la mañana. Entonces, recordó la fría pantalla de su teléfono y el mensaje de su madre. La ansiedad lo envolvía como una manta pesada que no podía quitarse de encima. Se levantó de un salto, decidido a hacer algo productivo. Con movimientos automáticos, se duchó y se vistió con una camiseta que le recordaba a su madre. Era una prenda cómoda, llena de recuerdos de momentos vividos juntos, de risas y acurrucos en el sofá. Esa pequeña conexión le dio la fuerza que necesitaba. Mientras preparaba un desayuno ligero, su mente divagó entre los planes del día. La cita médica lo esperaba, y luego, una reunión de trabajo donde sus planes de ascenso se pondrían a prueba. Podré estar a la altura, pensó, y esta vez en vez de angustiarse, se concentró en el aroma de la tostada y el café. Buscó un modo de equilibrar las dos partes de su vida que parecían estar forcejeando. Con cada sorbo, su determinación crecía. Hoy enfrentaré lo que venga, murmuró. Llenó un termo con café y salió a la calle. La luz matutina comenzaba a iluminar el camino, pero la incertidumbre seguía ahí, acechante. Cuando llegó a la consulta médica, el ambiente era frío y hospitalario. El olor a desinfectante lo envolvió, y hubo un momento en que solo quería girar sobre sus talones y salir corriendo. Sin embargo, recordando la voz de su madre, se obligó a mantenerse firme. Un papel rasgado le entregó la recepcionista con la letra urgente en mayúsculas. El corazón le dio un vuelco. Finalmente, la doctora lo recibió con una sonrisa amable. Alejandro, tu madre está bien, solo necesitamos hacer algunas pruebas adicionales, pero no hay motivo para que te alarmes. Respiró hondo, aliviado, pero la preocupación aún se anidaba en su corazón. Mientras la conversación avanzaba, Alejandro empezó a ver el cuadro general. Las decisiones difíciles no solo dependían de él. La salud de su madre necesitaba atención constante, y él no podía cargarlo todo solo. Salió de allí con un nuevo respiro. Esto es solo una etapa, pensó. Se sintió renovado y un poco más ligero. Quería estar al tanto de lo que sucedía, quería más que solo asistir a las consultas. Quería participar. Al llegar a casa, tomó un cuaderno y empezó a escribir un plan. Haría lo que fuera necesario para ayudar a su madre, pero no a costa de su propio futuro. El tiempo avanzó rápidamente, y pronto estaba de regreso en su oficina, en la mesa de la reunión. Sabía que cada mirada lo evaluaba, analizando cómo se comportaría en un momento crucial. Cuando su jefe mencionó los candidatos al ascenso, el rostro de Alejandro se iluminó. Había trabajado duro, y ahora era su momento. Lo que temía ha llegado, se dijo a sí mismo. Sin embargo, partió de esa inseguridad. Tarde o temprano su compromiso con su madre y su carrera tendrían que fusionarse. Fue entonces que levantó la mano cuando su jefe preguntó quién quería asumir nuevos retos. En ese instante decisivo, una voz interior resonó: a veces hay que arriesgarse. Al finalizar la reunión, el ambiente chocaba en su mente. ¿Sería capaz de manejar todo lo que se venía? En ese momento, su teléfono vibró otra vez. Un mensaje de su madre. Se sintió operando en dos mundos, roto entre un futuro incierto y el amor por ella. ¿Te quedas esta noche?, le preguntó. Era una oferta tentadora, un regreso a la calidez de su hogar. Alejandro sonrió al ver el mensaje. Con cada decisión, la vida le mostraba lecciones, y lo más importante era que aún tenía tiempo para aprender. Más tarde pensarías en la reunión, la respuesta que te darán a la cita, y cómo esas elecciones estaban tejiendo su destino. Pero antes de cerrar la puerta a otra jornada, unas palabras resonaron de nuevo: hoy enfrentaré lo que venga. Sin embargo, seguía en el aire un dilema: podría equilibrar ambos mundos sin perderse en él. ¿Camino? La tarde se deslizaba lentamente, como si el tiempo quisiera entregarle un respiro después de un día tan agitado. Alejandro llegó a casa, la luz amarilla del atardecer filtrándose por la ventana, llenando la habitación de un brillo suave y cálido. Su corazón aún latía rápido por la reunión, pero había una expectativa en el aire, como si estuviera a punto de desvelar algo importante. La idea de pasar la noche con su madre era un bálsamo para su alma. Se guardó el teléfono en el bolsillo y se dirigió a la cocina para preparar algo rico. Mientras picaba cebolla y ajos, pensaba en los recuerdos de su infancia, en cómo ese aroma solía llenarle de alegría.
La música de las viejas canciones de su madre resonaba en su mente, lo que lo hacía sentir un poco más cerca de ella, a pesar de la distancia que había en estos últimos meses. De repente, el timbre sonó, rompiendo la paz del momento. Alejandro frunció el ceño y se secó las manos en el delantal. Al abrir la puerta, no pudo evitar sonreír. Era Clara, su vecina y amiga de la infancia. Detrás de su mirada dulce se escondía una energía vibrante que siempre lograba contagiar. ¿Tienes un momento?, preguntó Clara, con una ligera sonrisa que iluminaba su rostro. Claro, pasa, respondió Alejandro, dejándola entrar. Ambos se sentaron en la mesa de la cocina. Ella comenzó a hablar de los planes para el fin de semana, eventos en la comunidad, la feria que tendría lugar en el parque. Pero Alejandro sentía el peso en su pecho. La conversación iba y venía, y de repente Clara se detuvo. ¿Te pasa algo? Te noto diferente. Ese instante de sinceridad lo golpeó. Tal vez no había sido tan bueno ocultar su ansiedad y preocupaciones. ¿Cómo compartir con ella la tormenta que llevaba por dentro? Es mi madre, no me puedo quitar la preocupación de la cabeza, dijo, y sintió cómo la vulnerabilidad abría su corazón. Clara lo miró con empatía. Lo entiendo. Nos preocupamos por las personas que amamos. Pero recuerda que también necesitas cuidarte a ti mismo, Alejandro. No puedes cargar solo con todo el peso. Esas palabras resonaron en su mente como un eco. ¿Cuántas veces había ignorado su propio bienestar por intentar mantener todo bajo control? Clara continuó hablando, pero sus pensamientos vagaron hacia la conversación que había tenido con la doctora. Todos esos debería y tengo que llenaban su cabeza. El sonido del té hirviendo lo sacó de sus pensamientos. Alejandro se levantó para servirles, pero antes de que pudiera volver, llegó otro mensaje en su teléfono. Esta vez, era de su jefe, pidiéndole que se reunieran más temprano al día siguiente. La presión aumentó. Como podría equilibrar su trabajo y la situación de su madre, Clara se despidió un rato después y Alejandro se sintió agradecido. Había algo liberador en compartir lo que sentía, una carga que se aliviaba aunque solo un poco. Esa conexión humana era justo lo que necesitaba. La noche avanzó, y él se quedó frente al espejo, reflexionando. La imagen que veía le pareció extraña. ¿Era aún el mismo Alejandro que soñaba con grandes cosas? La lucha entre su futuro profesional y su naturaleza protectora lo mantenía inquieto. Cuando finalmente se echó en la cama, rodeado de recuerdos, una pregunta lo invadió. ¿Qué pasaría si la respuesta para su madre no dependiera solo de él? Esa idea inexplorada lo intrigaba, y en medio de la oscuridad, una chispa de esperanza se encendió en su interior. Su mente comenzaba a trazar un nuevo camino, donde podría encontrar sinergia entre su madre y su carrera. Así que cerró los ojos, decidido a encontrar respuestas en el amanecer. Pero antes de caer en un sueño profundo, un pensamiento le despertó otra vez. ¿Y si hay más personas a las que podría abrirme, no solo a Clara? Reflexionó. La incertidumbre lo acompañaría, pero también la posibilidad de redefinir su vida. En la noche silenciosa, una nueva pregunta flotó en el aire. ¿Está preparado para dar ese siguiente paso y permitir que otros lo ayuden? La mañana llegó con un resplandor tenue, como si el sol mismo dudara en asomarse a un nuevo día. Alejandro se despertó sintiendo que el aire era más ligero, como si la pregunta de la noche anterior hubiera traído consigo una nueva perspectiva. El café, ese compañero insustituible, se preparó en la cocina mientras su mente comenzaba a realizar cálculos sobre cómo abordar lo que sentía. Al terminar su taza, miró por la ventana, contemplando cómo el vecindario comenzaba a cobrar vida. Su mente divagaba sobre cómo podría integrar su vida personal con la profesional. Fue entonces cuando decidió que hoy sería el día de hacer algunos cambios. Se vistió rápido, tomando el teléfono en mano, sintiendo que la comunicación podría ser su primer paso. Mientras se dirigía a la oficina, notó que el camino era más corto de lo habitual. Su mente estaba ocupada, imaginando cada paso que daría. Al entrar, sintió que un ambiente de tensión estaba al acecho. Las miradas de sus compañeros eran serias, pero él tenía un nuevo propósito. Esta vez, Alejandro se sintió un poco más fuerte, paseó por los cubículos hasta llegar a la oficina de su jefe. Un silencio tenso llenó el aire. Al entrar, se encontró cara a cara con Martin, un hombre de mirada aguda y una postura desafiante. ¿Tienes un momento?, preguntó Alejandro, con una confianza renovada en la voz. Claro, pasa. ¿De qué se trata? Su jefe lo miró esperanzado, como si esperara una propuesta que pudiera cambiar la dinámica del trabajo. Con la mente clara,
Alejandro expuso sus ideas sobre cómo podrían mejorar algunos procesos en la oficina, resaltando las fortalezas del equipo y su potencial como unidad. Martin escuchó atentamente y, antes de que se diera cuenta, una chispa de interés iluminó el rostro de su jefe. Eso suena interesante, dijo Martin. Vamos a explorar algunas de esas propuestas. Tal vez deberíamos reunir al equipo para discutirlo. Esa afirmación encendió algo en Alejandro. Podía sentir cómo su corazón empezaba a latir más rápido, pero no por ansiedad, era emoción. La posibilidad de traer a otros en el camino, de trabajar juntos en el desafío que tenía en mente sobre su madre, empezaba a materializarse. Los minutos transcurrieron y mientras regresaba a su escritorio, se sintió ligero. Había dado un paso hacia la apertura, hacia atrás y adelante, no solo en su trabajo, sino hacia su vida personal. Aquella idea de compartir sus cargas ahora parecía menos aterradora. En la pausa para el almuerzo, se encontró con Clara en la cafetería. Ella sonrió al verlo y él sintió que una ola de calidez lo envolvía. Era como si su energía añadiera más luz a su día. Oye, me alegra verte. ¿Cómo te va con él? ¿Ya sabes lo de tu madre?, preguntó Clara, atrayendo su atención. Su corazón se aceleró nuevamente, pero esta vez por el deseo de ser sincero. He decidido hablar con más personas, involucrar a mi familia y a algunos amigos. No quiero cargarlo todo yo solo. Clara asintió con comprensión, y su expresión se iluminó. Eso suena genial, Alejandro. La comunidad es fuerte, y tú también lo eres. No estás solo en esto. Su aliento se volvió más profundo. Las palabras de Clara resonaban en su corazón como un canto esperanzador. Mientras ambos compartían risas y anécdotas, Alejandro se dio cuenta de que este nuevo enfoque podía traer no solo alivio, sino conexión. De repente, la posibilidad de abrirse, de vulnerarse ante otros, se tornaba cada vez más atractiva. A medida que se despedían, ella le lanzó una última mirada. Recuerda que siempre estoy aquí para lo que necesites. Ese gesto sincero hizo que Alejandro reflexionara. Había un mundo de apoyo a su alrededor, esperaba ser descubierto. Pero justo cuando abrochó su chaqueta y se preparaba para regresar al trabajo, su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje, esta vez de su hermana. Necesitamos hablar. Es sobre mamá. El corazón de Alejandro se detuvo un instante. Esa frase lo golpeó, llenándolo de preguntas. ¿Qué podría estar pasando ahora? ¿Estaba preparado para lo que viniera? Se sentó de nuevo, sintiendo como el peso de la incertidumbre y la posibilidad se entrelazaban. Era hora de arriesgarse un poco más. Sin embargo, su mente aún estaba llena de esa pregunta persistente: ¿qué decisiones tomaría esta vez? La respuesta lo llevaría hacia un destino inesperado. El sonido del teléfono vibrando en el bolsillo hizo que Alejandro sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras temblorosas de su hermana resonaban en su mente. Necesitaban hablar sobre su madre. El aire en la cafetería se volvió denso y la luz del día se desvaneció un poco. Con un gesto rápido, se retiró a un rincón apartado, lejos del bullicio. Se quedó allí, con el teléfono frente a él, sus manos temblando ligeramente. ¿Qué querría su hermana decir? La preocupación apretó su pecho. Antes de que pudiera pensar demasiado, decidió responder. Hola, Estela. Su voz sonó un poco más firme de lo que se sentía. Alejandro, gracias por contestar. El alivio en la voz de su hermana era palpable. Debemos vernos. No puedo hablarlo por mensaje. Las palabras de Estela parecían una llamada urgente. Alejandro tragó saliva. ¿Es algo serio? Es sobre mamá. Todo ha cambiado, y necesitamos unir fuerzas. Las palabras flotaron en el aire, llenas de un peso emocional que hizo eco de su propia incertidumbre. Su madre, la mujer que siempre había sido la roca de la familia, estaba en el centro de algo inesperado. El tiempo pareció paralizarse mientras pensaba en lo que eso podía significar. ¿Está bien, dónde nos encontramos?, preguntó, intentando mantener la calma. En casa, a las 6. Colgó y sintió cómo la ansiedad lo invadía. A pesar del resurgimiento de su esperanza esta mañana, un nuevo tipo de miedo comenzó a hacerse evidente. La idea de perder algo tan vital como la salud de su madre era devastadora, y todo el trabajo que había planeado en la oficina parecía un juego comparado con esto. El resto de la jornada se movió entre recuerdos y pensamientos. Se le nubló la vista al imaginar a su madre haciendo esfuerzos en su hogar, sonriendo como siempre, pero con un cansancio oculto tras esa sonrisa. Quería estar presente, no solo para ella, sino para su hermana también.
Esa conexión familiar que habían reforzado con el tiempo necesitaba ser inquebrantable. Al llegar a casa, el ambiente era diferente. Las luces estaban encendidas, pero la casa parecía más silenciosa que de costumbre. Estela lo esperaba en la sala, su expresión era seria y preocupante. Alejandro sintió que la charla que tenían era necesaria, pero el corazón latía con fuerza en su pecho. Gracias por venir, hermano, dijo Estela mientras miraba hacia el suelo, como si las palabras le costaran salir. Alejandro se sentó frente a ella, entendiendo que era el momento de abrirse. Dime, ¿qué pasa con mamá? Estela tomó aire antes de hablar. Ella ha estado yendo al médico más seguido. Hay algo que descubrieron y no sé cómo decírtelo. Aquella última frase era un golpe bajo. Alejandro se sintió como si una nube oscura comenzara a envolverlo. Las palabras apenas lograron salir de la boca de su hermana. En ese instante, realmente entendió que su nueva resolución de abrirse y compartir no solo era importante por él, sino también porque necesitaba arriesgarse a no sentir el peso de la carga solo. Por favor, Estela, solo dímelo. Ella levantó la mirada, y en sus ojos pudo ver el reflejo de la misma angustia que él sentía. Mamá está enferma, Alejandro. Más de lo que pensábamos, el tiempo pareció detenerse. Las palabras resonaron en su mente como un eco ensordecedor. La fortaleza que había sentido durante el día se desvaneció y una desesperación profunda apareció, como un océano desbordándose. Necesitaba salir de ese momento. Quería entender, quería encontrar una forma de luchar. ¿Cómo está segura? ¿Cuáles son las opciones? Su voz tembló ante la inminente sombra que se posaba sobre su familia. La conversación se transformó rápidamente en un torbellino de información y posibilidades. Alejandro se dio cuenta de que, a pesar de la oscuridad, había caminos que podrían tomarse. Pero, mientras discutían, la pregunta seguía girando en su mente. Estaba dispuesto a afrontar este viaje que se cernía sobre ellos. Al final de esa discusión candente, Estela hundió su rostro entre sus manos. Estamos juntos en esto, hermano. Vamos a encontrar la manera, pero necesitamos apoyarnos. Pero justo cuando Alejandro se sentía preparado para recibir esa carga, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Clara: he estado pensando en ti. ¿Todo bien? El peso de la pregunta lo alcanzó. ¿Todo bien? Era el momento de abrir su mundo, de no solo involucrarse en la lucha por su madre, sino también permitir que otros entraran en su vida. Mientras miraba a su hermana, Alejandro comprendió que este capítulo no solo se trataba de su madre. Era el inicio de un viaje de conexión, entendimiento y, quizás, también de esperanza. ¿Pero a qué costo? ¿Estaba listo para abrir esas puertas? El sol se asomaba despacio, tiñendo el cielo con tonos de oro y naranja. Alejandro se despertó sintiendo que algo había cambiado. La noche anterior había sido un torrente de emociones, el reclamo de su hermana y el mensaje de Clara lo habían llevado a una encrucijada. Hoy, ya con el sol iluminando su habitación, sabía que debía actuar. Con el desayuno ya preparado, se sentó en la mesa. Su madre aún dormía. Recordó sus palabras de la noche anterior y cómo, a pesar de la incertidumbre, la vida ofrecía también oportunidades para unirse en familia. Su mente se llenó de planes. Quería integrar a su madre y a su hermana en cada paso hacia adelante, no solo para soportar la carga, sino para crear un frente fuerte y unido, una comunidad dentro de su hogar. A medida que pasaban las horas, Alejandro hizo una lista de tareas: llamar a los médicos, buscar informaciones sobre tratamientos, reunir a la familia para discutir el camino a seguir. Las palabras de la doctora resonaban en su mente: no hay motivo para alarmarse, solo necesitamos más información. Aferrándose a esa esperanza, Alejandro decidió que cada pequeño paso contaría. Tenía que hacer que su madre se sintiera como la matriarca que siempre había sido, no una víctima de su enfermedad. El empoderamiento era vital. Finalmente, decidieron reunirse con todo el núcleo familiar esa noche, en la misma sala donde tantas veces habían compartido risas y momentos. El hogar, a pesar de las sombras que se cernían, debía seguir siendo un lugar de amor y refugio. Mientras la luz de la tarde se desvanecía, una atmósfera de expectación llenó la casa. Todos estaban allí, menos su madre, que se encontraba descansando. Gracias por venir, comenzó Alejandro, sintiendo el peso de cada palabra. Hoy tenemos que hablar, y esta vez, no solo sobre lo que le está pasando a mamá, sino también sobre nuestros sueños y cómo podemos construir juntos un camino en medio de esto. Las miradas se hicieron serias. Su hermana Estela asintió, y sus hermanos, aunque callados, parecían listos para escuchar.
Alejandro tomó aire y continuó, sé que tiene que ver con la salud de nuestra madre, pero también sé que el amor que sentimos por ella nos puede guiar. No estamos solos en esto, y no deberíamos serlo. Un murmullo se alzó en la sala, y un par de voces comenzaron a ofrecer ideas sobre cómo podían ayudar. Alejandro se sintió elevado, su corazón latía con una fuerza renovada. Inspirado, propuso que cada uno debería comprometerse a turnarse para cuidar a su madre, y juntos podían trabajar en tareas cotidianas que aliviaran la carga de todos. Gente como Clara, su vecina y amiga, se ofreció también para ayudar con preparativos de comidas. Ante esta ola de apoyo, Alejandro sintió lágrimas de gratitud en sus ojos. Era un momento de transformación. Mientras hablaban, la imagen de su madre sonriendo de nuevo empezó a cobrar vida en su mente. La familia reunida, todo el amor que habían cultivado ahora se convertía en poda, en un nuevo comienzo. Al final de la noche, su madre se unió a ellos, con una sonrisa tímida pero llena de amor. Estela colocó su mano sobre la de su madre y le dijo, no estás sola, vamos a atravesar esto juntos. Tras las palabras, la casa se iluminó como un hogar que renace, donde la lucha y la esperanza se abrazan. Inspirado por la nueva dinámica de apoyo, Alejandro también hizo una llamada crucial a su oficina. Era el momento de afrontar el reto del ascenso y combinar su vida personal y profesional. Con voz resuelta, le explicó a su jefe que quería continuar su carrera, pero que ahora también necesitaba poder ser un pilar para su familia. Para su sorpresa, su jefe se mostró comprensivo y le ofreció la flexibilidad necesaria para afrontar ambos mundos. El tiempo pasó, y con cada día el lazo familiar se hacía más fuerte. La risa volvió a llenar la casa, y sus hermanos se unieron en un llamado renovado hacia el futuro. Con éxito, Alejandro logró un equilibrio entre el trabajo y el hogar. Allí, cada paso que su madre daba lo acercaba un poco más a sus sueños. La batalla se seguía librando, pero ya no era solo suya. Al mirar hacia atrás, Alejandro comprendió que la conexión más profunda no solo era con su madre, sino también con cada miembro de su familia y su comunidad. Aprendió que a veces la verdadera fortaleza radica en abrirse y dejar entrar a otros en nuestra historia, en apoyarse mutuamente, y en que el amor puede iluminar incluso los momentos más oscuros. Así, mientras Alejandro se sentaba a la mesa cada mañana, con el aroma del café llenando el aire y sus seres queridos a su alrededor, supo que la vida, aunque llena de desafíos, también estaba repleta de posibilidades infinitas. La lucha por sus sueños y su familia había comenzado a transformarse en un camino hacia adelante, uno que ningún abrazo o risa podría borrar. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que transforman vidas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y compartir esta luz con más personas. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final inspirador, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Haz que el amor y la esperanza se propaguen.